Dentro del juego, existen múltiples cinemáticas. Algunas son jugables solo para alimentar más el modo historia, otras que nos ayudan a entender cómo es que sucedieron ciertos sucesos dentro del juego. Dicho esto, podremos decir que dentro del juego, existen dos cinemáticas muy extrañas, y ambas cinemáticas, parecen tener relación entre sí, ya que cuentan una pequeña subtrama que parece que quieren desarrollar más a futuro. Muy bien, recomiendo poner atención, ya que en este video, veremos un misterio, una teoría, y al final, daremos una conclusión a este misterio. Sin nada más que decir, acompáñenme a ver, el misterio de la capitana de Magic Rampage. Comencemos. La capitana es un personaje que conocemos en el nivel 1 del modo historia. En algunos niveles nos puede ayudar, y fue la que había encerrado en una jaula al brujo, antes de que nosotros lo liberáramos. Posteriormente, cruzaríamos junto con ella el portal, y aquí es donde, el soldado cara sucia vería por última vez a esta capitana. Ya que la capitana que vemos después, pertenece a otra línea temporal. Ya todos saben cómo concluye el personaje de la capitana original, es absorbida por el rey, y de ahí ya no sabemos más de ella. Ahora, veamos esas dos cinemáticas extrañas. La primera cinemática, la podemos ver al final del último nivel del capítulo 3. Nos muestran los créditos del juego, mientras vemos cómo era el castillo antes de toda la masacre que hizo el rey malvado. Pero, lo que nos reúne, es lo que pasa al final de dicha cinemática. Me callaré para que lo aprecien. Antes que nada, esta escena pertenece a la línea temporal de la capitana del futuro, la que nos llevó al escondite de la resistencia. Regresando a lo visto anteriormente, podemos ver que cuando el portal aparece, vemos al rey manifestándose, pero, al mismo tiempo, vemos esta silueta, que evidentemente, pertenece a la capitana. Lo interesante, es que cuando el rey está por manifestarse totalmente, la capitana parece que también lo va a hacer, como si estuvieran combatiendo por el control del cuerpo. O puede que simplemente, sea un diseño temprano del rey corrupto, aunque lo dudo bastante. La siguiente cinemática, es apreciable en el nivel 43. Vemos a la capitana en lo que parece ser un sueño, o una visión. Avanzamos hasta que nos enfrentamos al rey, pero sin que podamos evitarlo, nos captura. Al momento que eso ocurre, la capitana del futuro despierta, y el tío le dice que si otra vez tiene sonambulismo. Y aquí viene el misterio. A simple vista, podemos decir que esta es la capitana del futuro, la que fue invadida por el rey en el castillo. Pero, hay un detalle que desmiente esto. En el nivel 36, controlamos a la capitana original, que fue transportada por el rey. Aquí es donde obtiene la armadura del entierre. Esta armadura, es la misma armadura que porta la capitana de la escena del nivel 43. Por lo que podemos ir viendo por dónde va el asunto. Todo parece indicar, que la capitana original, de alguna manera desconocida, está intentando comunicarse con la capitana del futuro, para que junto con la resistencia, detengan al rey. Ya con todas las cartas sobre la mesa, he creado una teoría, que posiblemente, conecte con alguna futura trama del juego. ¿Recuerdan ese mensaje escrito en la Torre de los Olvidados? Bueno, la bruja umbral, es quizá, la capitana que fue rescatada del rey, pero que al estar en contacto directo con una entidad corrupta, su mente también se fue corrompiendo, lo que causaría que fuera asesinando a esbirros y a cualquiera que se le cruce en su camino.
y la única que sabría cómo detenerla es la gata guardián de la taberna, pero para lograrlo, necesitaría la ayuda del esbirro que fue capaz de vencer al rey. Y es por eso que estamos luchando con otros esbirros, ya que la gata busca al esbirro más fuerte y poder hacerle frente a esta amenaza. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse al canal y apoyar con un like para seguir haciendo este tipo de videos. Recuerden, estos solo son teorías y especulaciones, nada de aquí es completamente real, ya que hasta ahora no se sabe mucho sobre la trama del nivel 45, o niveles posteriores a futuro. Pero recordemos que el nivel 45, ya se encuentra un 94% completado, así que no todo está perdido. Y sin nada más que decir, se despide su amigo Furecon, hasta el próximo video. Se lavan la cara.